Hola a todos, vamos a continuar trabajando con temas del curso. Hoy vamos a trabajar con un mecanismo que tienen los game engines en general para poder hacer ray casting, sphere casting, box casting y una serie de queries, una serie de mecanismos que me permiten saber a través de una línea, por ejemplo, cuál es la primera intersección de un objeto, o utilizar alguna figura geométrica como una esfera o una caja para hacer ese procesamiento. Entonces, observen, para poder hacer raycasting, lo primero que necesitamos es una posición origen. A partir de esa posición, y dándole un vector de dirección, lo que hace la computadora es trazar, imaginémoslo como un haz láser, un haz de luz. Lo que hace la computadora es trazar un haz de luz y devolver la información del primer elemento con el que impacta. Esto es muy importante porque obviamente una línea enviada a partir de una posición a través de un vector de dirección pues va a impactar muchos objetos, va a atravesar muchos objetos. Pero lo que el raycast devuelve es el primer objeto que es impactado. ¿Qué cosas podemos configurar en estos términos? Pues podemos decirle, por ejemplo, cuál es la distancia máxima a la que tiene que buscar un objeto, e incluso podríamos aplicar máscaras para que solo lo haga sobre ciertas capas. Muy bien, vamos a ver cómo hacerlo entonces. Vamos a utilizar el script player control dentro del el controlador de primera persona. Y voy a cancelar momentáneamente esto, que es el lanzamiento de la bala, para poder utilizar ahora estos mismos datos para hacer raycasting. Muy bien, entonces lo primero que necesitamos es un elemento de tipo raycast_hit, que es donde vamos a obtener, donde nos va a devolver toda la información relacionada con el raycast, en dónde impactó, a quién impactó, y todos los datos relacionados con el primer objeto con el que se topó este haz de luz ficticio, ¿no? Para poder utilizarlo se hace a través de una condición, porque es una función que devuelve verdadero o falso dependiendo de si encuentra o no un objeto, y pertenece a la clase physics. Se utiliza el método raycast y lo que necesitamos darle es, por principio de cuentas, de dónde parte ese raycast. Entonces vamos a utilizar esta misma variable sPoint, que si ustedes recuerdan estaba asociada a la boca del arma. Entonces vamos a usar sPoint.transform.position y como vector de dirección lo que vamos a utilizar es sPoint.forward, que como recordarán el vector forward es aquel en dirección de z positivo, a partir en este caso de la posición de la boca del arma. Enseguida necesitamos pasarle por referencia la variable hit que acabamos de declarar para que nos dé ahí el resultado del raycast. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es verificar que funcione. Vamos a mostrar la información del objeto con el que impactó. Raycast, por ejemplo, hit. No trae una referencia a GameObject. Vamos a obtenerla a través del collider. Collider.GameObject.name, por ejemplo. Y enseguida un espacio y vamos a obtener, por ejemplo, hit.point.toString. Oh. Aquí está. Entonces vamos a guardar. Y acuérdense que esta condición está supeditada al clic derecho. Entonces regresamos a Unity. Esperamos unos instantes a que termine de compilar. Y lo que tenemos ahora, por ejemplo, es aquí el Boximon. Me da la posición del impacto. Lo mismo puedo tener, por ejemplo, con una roca. En este caso se llama default. Puedo obtener con el terreno, por ejemplo. Déjenme ver si logro darle a un dron. Ahí está. Tenemos un dron, por ejemplo.
los cactus. Ahorita, por ejemplo, simplemente está haciendo el breakcast, está haciendo el query y no nos está dando ninguna retroalimentación visual. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos alinear la retroalimentación visual con la información que tenemos. Este es un mecanismo muy utilizado, se usa para muchísimas cosas, para validar si hay una línea de visión entre un punto y otro. Se usa para muchísimos casos, entonces es muy importante que vayan pensando cómo usarlo en el proyecto. Si queremos visualizar este raycast, lo que podemos hacer es agregar un componente line renderer. Este componente line renderer lo que hace es mostrar una línea, hacer el render de una línea en 3 dimensiones. De hecho, puede ser una secuencia de puntos y todos ellos unirlos a través de líneas. Esto también podría ser un componente interesante para algunos de sus proyectos. Por default, line renderer trae 2 elementos y trae un grueso, en este caso, de 1 metro. Voy a cambiarle color, le voy a poner un color rojizo, creo que sería como lo más adecuado en ambos extremos. Y no hay mucho más que configurar, simplemente es posición inicial, posición final y colocar, en este caso, una línea para hacer el render. Entonces vamos a accederlo desde aquí, get components, line renderer, y vamos a asignarle, la propiedad se llama positions, entonces vamos a utilizar setPosition, que nos va a pedir el índice. Vamos a ponerle en el índice 0 sPoint.transform.position, y en el índice 1 vamos a utilizar hit.point. Hit.point, así directamente, hit.point, que es la coordenada en donde está impactando. Entonces, cada vez que haga un disparo, lo que vamos a observar es una línea. Lo que va a pasar es que se van a modificar las propiedades, en este caso de line renderer. Y lo que vamos a ver es una línea de la boca del arma hacia el lugar en donde impacta. Ok, bueno, esta línea está demasiado gruesa. Entonces vamos a cambiarla para poder visualizarla. El ancho lo pueden modificar aquí. Esta pequeña gráfica muestra la variación en el ancho. Entonces yo creo que algo de 0.1, aproximadamente de 0.1 podría servir. Ahí está, es algo más o menos así. Entonces vean, tenemos el punto de origen, que es la boca del arma, y tenemos el punto de destino, que es el lugar en donde impacta. Obviamente esto, para que tenga un buen aspecto visual, pues tendríamos que hacer que esta línea, por ejemplo, vaya avanzando desde el punto inicial hasta el punto de impacto. Probablemente tendríamos también que asignarle un material para que no se vea de este color morado, que es el default, y también tendríamos que hacer que desaparezca después de un par de segundos. Eso creo que se podría hacer muy fácilmente con una corrutina para poder visualizarlo de esta forma. Muy bien. Otra de las utilidades que tenemos también es hacer raycast a partir de coordenadas de cámara. Hoy estaba revisando este temario, el examen de certificación, y habla por aquí de un screen point to raycast, que está aquí, esta función, y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, porque esto también les permitiría
en un momento dado seleccionar objetos. Entonces vamos a hacerlo con esta otra función. Repito, lo que ocurre en Screen Point to Raycast es que tomamos una coordenada de pantalla, a través de la cámara obtenemos una coordenada de pantalla, y con esa coordenada de pantalla lo que ocurre es que podemos seleccionar objetos. También es lo mismo que se utiliza cuando tenemos, por ejemplo, un icono de disparo en el centro de la pantalla. Lo que se hace es un raycast a partir de las coordenadas de la cámara para ver hacia dónde está apuntando y entonces luego pintar una línea para que sea visible. Vamos a hacerlo ahora. En este caso tenemos que formar un elemento de tipo ray, que es básicamente la combinación de posición y dirección. Y lo vamos a hacer a través de camera.main. Camera.main siempre me da acceso a la cámara principal. Es simplemente un shortcut para no tener que utilizar el find o el get component. Entonces tenemos camera.main y vamos a utilizar screen point to ray. Screen point to ray recibe un vector 3, que es coordenada de pantalla en X, coordenada de pantalla en Y y coordenada de pantalla Z. Dado que la pantalla es bidimensional, la tercera coordenada se deja vacía. Entonces, new vector 3. Aquí vamos a utilizar coordenadas de pantalla. Entonces, vamos a utilizar camera.main.pixel width, dado que es en X, entre 2. Y para Y vamos a utilizar camera main pixel width, pixel height, entre 2. Y como tercer parámetro, 0. ¿Qué es esto de pixel width y pixel height? Básicamente es el ancho y el alto de la cámara en píxeles. Entonces, al dividirlo entre 2, lo que estoy obteniendo es el punto central de la pantalla. Screen point to ray, new vector 3. Muy bien, punto y coma. Y una vez que tenemos el screen point to ray, lo que podemos hacer es simplemente utilizar una condición. En lugar de darle punto de partida y dirección, le damos la variable que acabamos de formar y hacemos el mismo procedimiento. En este caso, el punto de partida sería nuestra cámara, no sería sPoint, sino sería nuestra cámara. Y hitPoint sería el lugar a donde llega. Entonces tenemos aquí player control. Para poder obtener la posición de la cámara, tendríamos que ubicar la posición de first person character para poder hacerlo, y de esta manera obtener en dónde se encuentra esta cámara y utilizar la coordenada central para poder hacer el disparo. Muy bien, entonces vamos a hacer un transform find. Vamos a copiar el nombre de la cámara. .transform.position. Obviamente, si vamos a hacer esto repetidas veces, tendríamos que guardar una referencia a este objeto. Ahorita lo estoy haciendo directamente, solo con fines demostrativos, pero si lo vamos a hacer muchas veces, pues este transform.find no sería muy eficiente dejarlo aquí dentro del update. Muy bien, entonces tenemos la posición inicial y la posición final. Ahorita lo que va a hacer son ambos raycast, pero me va a devolver solamente la información del segundo. Voy a darle raycast al screen point to ray. Screen point to ray. Voy a guardar.
Vamos a esperar que compile. Voy a limpiar mi pantalla y vamos a ver. Ahora lo que hace es lo siguiente. A partir del centro de la pantalla, traza un raycast y nos dice a qué objeto está viendo la cámara. Es decir, cuál elemento está centrado en la cámara, porque estoy utilizando las coordenadas. Cuando hago el clic, no lo veo inmediatamente, porque está totalmente perpendicular a la cámara. Y dado que es una línea a la que se renderea, no es un volumen 3D, pues por esa razón es que no lo puedo ver directamente, ¿no? Aquí está. Vean, esto se podría solucionar, por ejemplo, si mi punto de partida es la posición de la cámara, por ejemplo, menos vector 3.off, por ejemplo. Restarle 1 metro hacia abajo. Recuerden que vector 3.off es el vector unitario en dirección de Y. Entonces, pues podemos hacer esto para ajustarlo ligeramente y que pudiéramos ver esa línea que estamos enviando. Entonces, vean, ahora sí la puedo ver porque está saliendo 1 metro abajo. Y de esta manera puedo tener una precisión mucho mayor a la hora de hacer mis disparos. Les decía que este mecanismo de Screen Point Array es el que se usa en los First Person Shooters, colocando un elemento de visión, un sight en el centro de la pantalla para poder resolver. Es más, vamos a agregarlo. Está por aquí el componente Canvas. Luego vamos a ver a detalle todo lo que es interfaz de usuario. Pero ahorita déjenme agregar uno rápidamente, solo para hacer la demostración. Tenemos esta imagen que es Sight. La voy a poner dentro de Assets. Aquí está Sight. Para poder utilizarla dentro de la interfaz de usuario tengo que cambiar el tipo de default a Sprite, con la finalidad de que la tome como una imagen. Y dentro de Canvas voy a agregar un elemento de tipo Image. A ese elemento de tipo Image le voy a asignar la mira. Y lo que voy a hacer es centrarlo con Shift Alt para que siempre se coloque exactamente en el medio de la cámara. Entonces, de esta manera tengo un elemento de interfaz de usuario que va en línea con lo que estábamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hago el clic y vean cómo exactamente al lugar a donde estoy apuntando es a donde se dirige el line render. Si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, a partir de una coordenada específica, entonces podría utilizar esta otra versión. Voy a hacerlo aquí, simplemente para demostrar el funcionamiento. Aquí, en lugar de estas coordenadas, utilizaría mouse cursor sería input.mouse position en su coordenada X. Acá sería input mouse position en su coordenada Y. Y dejando 0 como último parámetro. Esto me permitiría hacer lo mismo que había hecho con la cámara, pero en lugar de hacerlo a partir del punto medio de la cámara, pues hacerlo ahora a partir de las coordenadas del mouse. Esperamos a que compile. Oh, claro, estoy volviendo a definir. Estoy volviendo a definir ray, entonces pues simplemente la voy a reusar para evitar que marque este error. Limpiamos.
Obviamente tendría que estar visible el mouse, como en este caso. Y vean, ahora lo que hace es no seguir al centro, sino ahora lo que sigue es el puntero del mouse. Yo puedo elegir con el puntero a qué es a lo que quiero apuntar. ¿Vale? Esto les puede servir en sus proyectos para seleccionar objetos. Si tienen, por ejemplo, un point and click, entonces esto les permite saber, este tipo de raycast, les permite saber qué objeto es al que están apuntando con el mouse. Muy bien. Muchas gracias y vamos a continuar con los demás temas en el siguiente video.